Gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres eterno, porque Cristo vive, porque hoy es día de resurrección. En el momento que el Señor resucitó, realmente rompió las maldiciones, las cadenas del diablo. Qué poderoso es nuestro Dios. Por eso es importante darle gracias y adorarle y exaltarle como Él se lo merece. Qué bueno es poder contemplar la grandeza de nuestro Dios. Tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres todo para mí. Tú eres aquel que lo cambió y lo transformó todo. Por eso estamos aquí, Señor, para alabarte y para bendecirte, para darte gracias, para escuchar tu palabra, para que tú, Señor, sigas hablando a tu pueblo, a nuestra vida, a nuestro corazón. Bendigo a mis hermanos que están conectados, Señor, en Montehermoso, en De la Garma, en Mar del Plata, en Buenos Aires, Señor. Bendice a cada hermano que se conectan, Señor. Reciban tu bendición en Bahía Blanca. Bendice a mis hermanos en Pigüé, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que reciban en esta mañana, Padre, tu mano poderosa esté posando sobre ellos, trayéndoles fortaleza, esperanza y nueva vida. Eso hace la resurrección. Nueva vida, esa es la Pascua, hermano querido. Ese es nuestro Cristo de la gloria. Cristo es la Pascua verdadera. Por eso estamos aquí, Señor, alabando y exaltando y declarando que tú eres nuestro Redentor, que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Es hermoso conocerlo y entender que Dios es un Dios de poder. Los atributos de Dios. Qué importante es tener conocimiento de quién es nuestro Dios, cómo conocerle cada día y cómo le conocemos a través de las Escrituras, a través de la palabra. Dios se da a conocer y podemos ver realmente la mano de Dios. Las virtudes de aquel que nos llamó, aleluya, como dice primera de Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosas son las virtudes de Dios, qué amplio es nuestro Dios, un Dios amoroso, misericordioso, santo, verdadero, puro, fiel, aleluya. Dios, aleluya, es poderoso. Tiene, Señor, tantas cosas, es tan grande, como que no alcanzan las palabras para describir la grandeza de nuestro Dios. Y de esto quería hablarle en esta mañana. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña, busque la palabra de Dios. Salmo 139. Tenemos un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Los atributos, la grandeza de nuestro Dios. Omnipotente, todo lo puede. No hay nada que Dios, aleluya, no pueda hacer. Omnisciente, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipresente, sí, Señor, tu presencia está aquí y en todo lugar donde se te invoque en espíritu y en verdad, tu presencia está en medio de tu pueblo. Como dice Mateo 18:20, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Ese es el Dios que exaltamos. Ese es el Dios que se quiere dar a conocer. Los atributos de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Debemos conocerle, debemos leer la palabra, debemos saber a qué Dios servimos, alabamos, exaltamos. Salmo 139:1, ¿lo tienen? Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar, en esta mañana. Dice de esta manera la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén y amén. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, amado Dios. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú eres fiel y que no hay nada que se pueda esconder de ti. No hay nadie, Dios mío, nada en este mundo que pueda superar el poder de nuestro Dios. Él lo creó todo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas. Y dice que se movía, aleluya, dice que había tiniebla entre las aguas y la tierra, en el abismo, dice que las tinieblas fluían. Pero el Señor en el versículo 3 dice que dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios transformó, Dios dividió todas las cosas, Dios cambió. Dios nos creó para alabanza suya. Él nos conoce, Él nos creó para su gloria. Amada iglesia, somos creación de Dios, somos sus hijos, aquellos que lo aceptamos, aquellos que hemos recibido el favor, hemos reconocido que Él es Dios. Él lo sabe todo, a Él no se le esconde nada, aún las tinieblas. Dios sabe todas las cosas, aún Satanás, el diablo, que muchas veces viene contra nuestra vida, aún él se tiene que sujetar a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que saber, amados hermanos, el poder verdaderamente de la resurrección de Cristo. El poder, aleluya, que Dios tiene también para la iglesia. La muerte no lo pudo contener. ¿Qué no podrá hacer Dios? Toda dificultad y todo lo que tengamos que pasar, Dios está en control. Él es soberano, Él es poderoso, Él lo conoce todo. Él sabe, hermano, nuestro caminar, nuestro andar. Él sabe nuestros pensamientos aún antes que declaremos. Él sabe aún lo que vamos a hablar. Él conoce nuestro corazón. Debemos buscarle, invocarle cada día de nuestras vidas. Qué hermoso cuando dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón, Padre, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando usted lee la palabra, la escudriña, la atesora y la guarda en su corazón, usted va a tener un crecimiento espiritual. Usted va a saber, aleluya, quién es su Dios. Por eso es importante meditar en la palabra. Leerla la palabra, pero guardarla, atesorarla en el corazón, sabiendo que Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Soberano, omnisciente, todo lo sabe, todo lo escucha. Me impactaba la historia. Aún lo que habla el enemigo, lo que el enemigo maquine contra tu vida, Dios también lo sabe. Y Él te lo quiere revelar. Por eso la iglesia tiene que depender del Señor a través del Espíritu Santo, para que el Señor hable a su pueblo por el Espíritu y traiga revelación aún de lo que el enemigo quiere hacer en contra de su pueblo, en contra de sus hijos. Amados hermanos, nosotros somos espirituales porque Dios es espíritu. Él es vida, Él es poder, Él es contundente, aleluya, en sus promesas. Él cumple todas y cada una de ellas.
La palabra de Dios enseña en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante, pero en el versículo 12, a esto quería llegar, en el momento cuando Dios le descubría a su siervo todo lo que los enemigos querían hacer y planeaban contra el pueblo de Dios. Cuando se enojó el rey asirio y dijo, ¿quién de los que están acá está con el rey de Israel? Entonces había uno que estaba con él y le dijo, no, Señor mío. Ese es el versículo 12 de Segunda de Reyes 6. Lo que pasa que está el siervo de Jehová en Israel, Eliseo, y todo lo que tú hablas en la cámara más oculta, él ya lo sabe, porque Dios se lo declara. Ese es el Dios, hermano, nuestro Dios. Es un Dios de revelación, un Dios que te guarda, que te protege, pero tengo que estar alineado a Él. Tengo que buscarle, tengo que estar en los secretos, tengo que estar en intimidad con Dios para saber, hermano, para entender sabiduría, gracia, conocimiento, para estar apercibido, para estar orando, para estar intercediendo, para estar declarando la victoria, sabiendo que el enemigo no duerme, pero Cristo ya venció. Él venció, aleluya, y resucitó. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, declaraba Pablo, este evangelio que yo les predico, y les predico de un Cristo crucificado, que fue sepultado. Pero dice el versículo 4, pero al tercer día se levantó de los muertos, al tercer día resucitó, aleluya. Ese es el Cristo que predicamos, un Cristo de vida, un Cristo de poder, un Cristo que venció la misma muerte. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 11, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, Él también nos vivificará, Él también nos dará vida, aleluya. Ese es el Espíritu Santo que se está paseando en esta mañana en medio de su pueblo. El Espíritu que levantó a Jesús está en este lugar, también para levantarte a ti de la situación que estés pasando. Amados hermanos, tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que siempre está dispuesto al servicio de la necesidad de sus hijos. Pero no de hijos mañosos, sino de hijos responsables, temerosos, que se hacen cargo de sus errores, de sus pecados. Y venimos delante de Él, reconociendo, Padre, que te fallamos, pero nos acordamos, como dice tu palabra en Lamentaciones 3, 21 y 22. Ciertamente, Señor, tú has sido misericordioso. Gracias, Padre, porque nuevas son cada mañana tu misericordia. Y te acuerdas que somos polvo, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no saber la plenitud de nuestro Dios? La grandeza de nuestro Dios. Las virtudes de aquel que te llamó de la muerte a la vida. Esas son las virtudes que hoy la iglesia debe declarar, debe confesar. Las virtudes del Dios vivo, de lo que Él hizo cuando andábamos en nuestros pecados, delitos, aleluya, muertos en vida. Pero vino el Espíritu Santo, se reveló en nuestras vidas. Cristo resucitó mi vida, Él me cambió, Él me dio un destino nuevo, aleluya. ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no glorificar su nombre? No tiene nada que ver con la religión. Cristo rompió los moldes. Cristo, aleluya, es vida. Es poder en acción. Es lo que necesitamos nosotros, aleluya. El cambio verdadero. Y decirle, Señor, ven sobre mí. Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios de la gloria. Tú eres el Dios que pelea mis batallas. Tú eres el Dios que cada vez que leo tu palabra y entiendo, aprendo a descansar en ti. Oseas 4:6 dice el Señor que el pueblo perece por falta de conocimiento de Dios.
Cuando usted empieza a leer, cuando el Espíritu Santo te empieza a ministrar, te da sabiduría, te da entendimiento, te da revelación, te da conocimiento, empezás a disfrutar, empezás a entender lo que no entendías, porque el Cristo resucitado, aleluya, empieza a cobrar vida en tu ser interior. Ese es el poder del Evangelio, esa es la verdadera Pascua. Cristo resucitado, aleluya, bendita sea la gloria y el poder del Todopoderoso, aquel que vino a cambiar el destino de todos aquellos que le hemos creído, porque todos somos creación de Dios. Dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los atributos de nuestro Padre, el poder y la autoridad que dejó en la iglesia, al Espíritu Santo, el Espíritu superior, el que gobierna todos los espíritus, es el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que tiene que morar en tu vida, hijo. El poder de Dios en acción. Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar tu vida empieza a cambiar. Y no vas a tener vergüenza de hablar, de alabar, de exaltar, de proclamar las grandezas de nuestro Dios. Como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, es poder de Dios, aleluya, para todo aquel que cree, para todo aquel que gobierna el Señor su alma, su corazón, su espíritu. Mi alma te alaba, Señor, porque en estos años tú, Señor, te hiciste real en mi vida. El Cristo resucitado tiene que resucitar en tu vida. Debemos caminar, hermanos, realmente con el Espíritu Santo morando en nuestro ser. Ese es el Cristo resucitado. No una religión vana, no una fe liviana. Una fe que cuando viene el problema se disipa, se terminó. No, una fe que más allá de los problemas, aleluya, yo sé que tú estás a mi lado, Señor, porque tu palabra lo promete, porque dice Isaías 43, 1, 2 y 3. Yo, dijo el Señor, yo te llamé, yo te escogí, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego la llama no arderá en ti. Ese es el Cristo resucitado, ese es el poder de Dios, ese es el Espíritu Santo que sigue peleando por nosotros, sigue alentando a su pueblo, sigue soplando vida, sigue trayendo esperanza. A eso vino el Señor, para eso resucitó, para darte vida, para cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 30:11. Has cambiado, Señor, mi silicio, mi lamento, mi tristeza, mi luto, Señor. Me diste vida y esperanza. Me diste una nueva vida. Hermano, usted tiene una nueva vida. Usted conoce a este Cristo resucitado. Resucitó en su vida. Vio los milagros de Jesús. Son hermosas las historias, las parábolas, pero es hermoso vivirlo, es hermoso palparlo, disfrutarlo, es hermoso poder compartir con otro que este mismo Cristo, aleluya, sigue haciendo milagros, aleluya, porque Él es verdadero, porque su mano, aleluya, no ha cambiado, su ser no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios que tú, Padre, eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las maravillas de Dios. Hay gente que se desentiende de Dios, que cuando viene un problema o va a hacer algo, a Dios lo dejó a un costado. Pero cuando usted depende de Dios, usted camina tomado de la mano de Él. Aún aquellos que se levanten contra ti. Dice Isaías 54:15, todo lo que conspiraren contra ti, lo que se levanten contra ti, lo harán sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerán. Y esa es la historia, entre tantas, lo que dice el libro de Esther, capítulo 7, versículos 9 y 10, de Amán. Este principal
que le había dado el rey Asuero una autoridad y todos tenían que rendirle pleitesía a este hombre. Y todos los que veían cuando él pasaba, todos se postraban, pero Mardoqueo no se postraba. Porque él se postraba solamente delante de Dios. Él era judío y este hombre lo aborrecía porque quería llevarse la gloria. Porque así opera Satanás. Quiere que vos le rindas pleitesía a él, que le des gloria a él. No, hijo, la gloria de mi Padre. Y solamente a él alabaré y exaltaré todos los días de mi vida hasta que me vengas a buscar, Padre. Te serviré porque tú eres mi Dios. ¿Y qué había hecho este Amán? Había complotado con su familia e hizo una horca de 50 codos de altura. Y ese mismo día él pensaba ahorcar a Mardoqueo. Pero ahí estaba la mano de Dios. Y Mardoqueo lo ignoraba todo. ¿Sabe cuántas veces ignoramos que el enemigo se levanta y nos quiere matar? Y nosotros hemos ignorado tantas veces. Dios te ha guardado de accidentes. Te ha guardado de la misma muerte que Satanás ha planeado para tu vida, para tus hijos. Pero como estabas orando y estabas intercediendo, el Señor interviene. Y el Señor puso su mano e hizo que este mismo Amán muriera en su propia horca. Todo lo que conspiraren contra ti, se cumple su palabra, lo harán sin mí. Y yo me encargaré de ellos. Porque dice en Jeremías capítulo 1, versículo 19, que es el último. Porque Dios lo llamó a Jeremías, como a cada uno de nosotros. Tengo una mala noticia para darte. Dios te llamó y esa es muy buena. Pero la mala es que el enemigo va a venir contra ti. Eso lo tenés que saber. No es color de rosa el camino de Dios. Tenés que saber que el enemigo va a venir, pero también tenés que saber y grabarlo a fuego en tu corazón. Lo que el Señor dejó escrito en el versículo 19 de Jeremías 1. Pelearán contra ti, vendrán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, ha dicho el Señor. Ese es el Dios que servimos. Que cuando vengan los problemas, las dificultades, las amenazas del enemigo, tú tengas paz en aquel que te llamó como hijo, aquel que te escogió. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que adoramos, que servimos. Un Dios vivo, un Dios que tiene respuesta, un Dios que no deja a sus hijos abandonados, ni pidiendo, ni mendigando. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto hijo de Dios desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestro Dios es el sustento. Nuestro Dios es el proveedor. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:8. Es palabra de nuestro Dios. Los atributos de Dios, el poderoso Dios, aquel que está aquí a través de su Espíritu, aquel que conoce todas las cosas que te pasan, que conoce todo, hermano, desde tu pasado, desde tu nacimiento, todo lo conoce. Nosotros debemos conocerle a Él. Nosotros debemos conocerle, anhelar conocer a nuestro Padre, orando en todo tiempo, leyendo su palabra, guardando la palabra, atesorándola. Pero ¿cómo? Que Dios está en todo lugar. En todo lugar. Él es poderoso, omnipresente. Omnipresente significa que está presente en aquellos que verdaderamente lo invocan de corazón, como dice el Salmo 138, versículo 6. Que tu Padre da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Se acerca al humilde, aquel que reconoce que necesita de Dios. Pero hay otros hombres, y dice la palabra, y enseña en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Dice de esta manera:
¿Por qué el hombre tiene que decir, la verdad que vamos a irnos por un año a tal y tal ciudad y vamos a trabajar, vamos a estar ahí, vamos a hacer ganancia? Y Dios dice, pero no sabéis, no entendéis que no sabéis ni lo que va a pasar mañana y estás hablando de acá a un año. ¿No sería mejor decir, si Dios quiere, si Dios lo permitiere, iremos a tal o a cual lugar? ¿No es mejor? Eso es el amor y el temor a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted depende de Él. Usted ya no se maneja como antes. Si tú quieres, Señor, si tú lo permites, yo sé, Padre Santo, que llegaremos. Si es tu voluntad, Señor, si a ti te place, qué diferente. Es decir, vamos a ir a tal lugar, vamos a estar allá, vamos a acampar, vamos a ir a vivir. No sabemos si nos vamos a levantar mañana. Por eso, hermano, el corazón sabio y el corazón entendido es un corazón que conoce a Dios. Las virtudes de aquel. Las virtudes de Dios, la misericordia, la grandeza de Dios. Eso es lo que nosotros debemos realmente vivir, disfrutar, alabarle, declarar su grandeza. Si tu misericordia, Señor, ¿dónde estaría? ¿Qué hubiese sido de mi vida sin tu misericordia? Todo lo que tengo es por ti y gracias a ti, Señor. Guarda mi corazón de pecar contra ti. Guarda mi vida, Señor, de altivez. Guárdame, Señor, de ofenderte. Señor, todos necesitamos de ti. Que la iglesia sea sabia. Señor, envía más gracia sobre tu pueblo. Gracia sobre gracia. Hemos hallado gracia delante de tus ojos. Señor, que nunca caigamos de tu gracia, sino que sigamos, Señor, en aumento. Qué hermoso es saber que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Qué hermoso es saber, iglesia, que la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, en cada reunión. Qué privilegio saber que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Nosotros, hermanos, nada somos siervos inútiles. El más importante es el Señor, es el Espíritu Santo. Eres tú el dueño de la obra, Señor. Eres tú el que da capacidades a los hombres y dones a los hombres. No es nuestra elocuencia, no es mi preparación, es mi consagración a los pies del Maestro. Es mi dependencia contigo, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Cuando usted empieza a conocerle, usted empieza a menguar. Usted empieza a entender que nada de lo nuestro vale. Toda la gloria es de Él. Todo el poder es de Él. El Señor hará cosas nuevas. El Señor hará cosas extraordinarias. Mi alma te alaba, Padre. Dice tu palabra, Señor, en Isaías 43, 18 y 19. No traigáis a memoria las cosas antiguas, las cosas viejas, las cosas pasadas, dejad atrás. He aquí, dijo el Señor, yo haré cosas nuevas. Pronto saldrán a luz, no las conoceréis. Iglesia del Señor, Dios nos revelará por el Espíritu lo que ha de hacer y lo que vendrá. Por eso el Espíritu Santo es el fundamento en la iglesia. Es todo, porque sin Él, acá lo único que hay es carne. Pero si está Él, hay vida, hay esperanza, hay cambios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, dice tu palabra, Señor, que el Espíritu, que Dios no es carne, es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Aquí mora el Espíritu Santo. Aquí me dio libertad. Me hizo libre de mi pasado. Me hizo libre de la condenación. Me hizo libre del infierno, de la muerte segunda. Él me hizo libre. Pues ¿cómo no andaré como Él me pide?
¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a exaltar? ¿Cómo no vamos a proclamar su grandeza? ¿Cómo no vamos a invocar su nombre? El Cristo de la gloria, el que vino a traerte esperanza y vida. ¿Sabe cuánta gente camina sin esperanza? Pero sin embargo Dios los quiere alcanzar. Dios quiere darle una nueva vida, un nuevo destino, aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 5. Y habla de la historia del endemoniado Gadareno. Y cuando se encontró con Jesús y se toparon, los demonios empezaron a crujir y a decir: ¿a qué vienes? No es nuestro tiempo, nos vienes a atormentar. Y Jesús le dijo: salgan fuera de él. Tremendo el poder de Dios. Él vino a eso, a traernos claridad y a derribar toda fortaleza que haya atado nuestras vidas. Y cuando uno recibe esa nueva vida, la primera reacción es seguir a Dios. Porque hay tanto gozo y alegría que lo único que quiere uno es compartir las grandezas que Dios hizo. ¿No le ha pasado a usted? Dios no lo ha hecho libre a usted de algo, de falta de perdón, de tabaco, de droga, de alcohol. No lo ha hecho libre. ¿Qué es lo primero que uno hace? Hermano querido, Cristo vino, habló a mi vida. El Cristo resucitado se manifestó, rima candalaya, me hizo libre. ¿Cómo me podré olvidar? ¿Cómo me podré callar, Señor? Aunque se burlen, aunque murmuren, aunque el diablo se enoje, jamás me callaré, Padre. Voy a testificar de que el Cristo resucitado está en este lugar por el Espíritu Santo. Él rompió las cadenas de mi vida. No hay nada más hermoso que usted camine por esta tierra con un testimonio real de que Cristo resucitó. ¿Cómo lo sabes? Porque se reveló a mi vida, porque me hizo libre de la angustia, de la enfermedad, del dolor, de la depresión, de la tristeza, de las amarguras y de la misma muerte. Porque yo creía que en la vida para disfrutar era un momento pasajero, con los amigos, con hacer lo que no se debe, con la burla, el escarnio, con cerveza, con vino y con tanta mugre. Pero cuando vino el Cristo resucitado, me hizo libre. ¿Sabe lo que es ser libre? No necesito tomar más nada. No necesito consumir nada exterior para ser feliz, para pasar un buen rato. No, Señor. Lo que tengo hoy es un gozo eterno. Como dice Nehemías 8:10, el gozo de mi Dios es mi fuerza cada día. Cada día el gozo del Señor te va a fortalecer. Eso es lo que tienes que buscar, iglesia. La presencia de Dios. ¿Dónde se encuentra el gozo? En la presencia, en la búsqueda, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la comunión unos con otros. Ahí el Espíritu Santo empieza a ministrar. Ahí el Señor empieza a moldear tu vida. Ahí empieza a renovarte. Ahí empieza a levantarte, aleluya, para la gloria de su nombre. Y vas a andar entre las multitudes, cantando y alabando. Y no solamente en el pueblo de Dios, sino donde quiera que vayas. Andarás realmente llevando la gloria de Dios y contando las virtudes de aquel que resucitó en tu vida. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Yo no sé en cuántos de ustedes Dios se ha manifestado. Creo que en la gran mayoría. Mira cuántos, Señor, han venido. Aún los que están conectados y los que vendrán. Porque la obra es tuya. Porque en esta mañana declaro como siervo tuyo, Hechos 2:47, que tu Padre añadirás de día en día los que han de ser salvos. Tú, Señor, lo añadirás, porque tuyo es el poder. Caigan las cadenas del infierno. Todos aquellos que están atados, atormentados por el diablo, aquellos que fueron engañados, sean libres por el poder de tu palabra. Sean libres por el poder de Dios. De gracia recibí, de gracia doy, Padre. Lo que no sabía lo que era conciliar el sueño. No sabía lo que era la verdadera libertad hasta que la experimenté. Y hoy puedo compartir de su grandeza. Cuando usted comparte la grandeza de Dios, usted está sirviendo a Dios.
porque uno exalta a Dios. Antes decía, si no, sí, dejé de tomar, dejé de fumar. Otro dice, no, dejé la cocaína. A mí me hizo libre mi papá. Tú me hiciste libre. Porque yo nunca pude, Señor. Lo intenté 1 y 1000 veces con mis fuerzas y no pude. Pero cuando vino el poder de Dios, cuando vino la gracia de Dios, las cadenas cayeron. Nunca te olvides de darle gloria a Dios. Nunca te olvides lo que Dios hizo un día en tu vida. No hagas lo que hizo el rey Asa. El rey Asa dice en 2 de Crónicas capítulo 14. Él dice que empezó a reinar, murió su padre, empezó a reinar y empezó a sacar los lugares altos. Empezó a sacar todo lo que desagradaba a Dios. Y Dios se agradó de él. Y a través de él empezó a prosperar su pueblo. Por 10 años dice que hubo sosiego, hubo paz en todo Judá. Y sabe que se levantaron contra él los etíopes y vinieron 1.000.000. Dice que era incontable como la arena del mar el ejército que vino contra Asa. Y Asa fue al Señor. Y dice que le dijo, Señor, ¿quién como tú? A ti, Señor, te place darle, Señor, victoria al poderoso, al que tiene mucho poder y al que no tiene ninguno. Yo te ruego hoy, Señor, por tu pueblo. Dice que Dios deshizo a todos los enemigos. Fue tremenda la victoria y el botín que obtuvo el rey Asa con todo su ejército. Pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Y Asa se olvidó. El capítulo 16 de 2 de Crónicas relata la historia que él fue a pedirle ayuda al rey de Siria. ¿Sabe qué triste? Para que le ayudara a sacar al rey de Israel de Ramá, porque estaban edificando ciudades y él no quería. Entonces, en vez de acordarse del Dios vivo, fue al rey que estaba en Damasco. Y sabe qué triste, porque eso Dios lo vio. Por eso dice que Dios lo ve todo. Está en todo lugar, omnipresente. Entonces dice que viene el vidente Anani y le dice a Asa, locamente has hecho. ¿Cómo te pudiste olvidar del Dios vivo? ¿Cómo no clamaste al Dios que te dio esa gran victoria frente a los etíopes? Te olvidaste de lo que Dios hizo un día en tu vida para apoyarte en brazos de hombre y no de Dios. En el versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y Dios, aleluya, da la recompensa a aquellos de corazones perfectos que no se desvían de Él, que siguen glorificando a Dios. Pues este hombre nunca se humilló, no se retractó, no se arrepintió. Y dice que le vino una enfermedad en sus pies y buscó a los médicos de la época. Nunca se humilló delante de Dios y de esa enfermedad murió. Amados hermanos, Dios está aquí para levantarte. Dios está aquí para sanarte, para restaurarte, para resucitar todo lo que esté muerto. Sea físico, sea familiar, sea material, laboral. El Espíritu de Dios está aquí para resucitar todo aquello, toda esperanza que haya muerto en tu vida. Solamente con el aliento de su Espíritu, solamente con el poder de su palabra. Juan 11:43. Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto hacía 4 días, dice que se levantó y salió del sepulcro. Ese es el poder de Dios. El que sigue obrando milagros, sigue resucitando, sigue levantando, sigue alentando, sigue uniendo familias, matrimonios, pueblos, naciones.
Cuando realmente lo invocamos de veras, de todo corazón. El Espíritu Santo, aleluya, es el que hace la obra, no nosotros. No te impacientes, espera, confía en aquel que todo lo creó. No te apartes del Señor. No busques a los hombres, no te apoyes en los hombres. Apóyate en aquel que todo lo puede. En aquel que es eterno. En aquel que te va a dar vida. En aquel que va a romper las maldiciones que te ataron por años. El que tiene poder para deshacer toda maldición. De brujos, de hechiceros, de macumberos, como se llamen. Cristo lo venció. Ese es el Cristo de la gloria. Amada iglesia del Señor, aliente su corazón. Confíe solamente en el Padre. Búsquelo, lea la palabra. Llénese, capacítese en el Espíritu. Pídale, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para entenderte. Señor, date a conocer, porque en los momentos de crisis yo decaigo, Señor. En los momentos de debilidades, Señor, yo soy tentado y caigo. Dame las fuerzas, Espíritu Santo. Es la única manera, iglesia. La iglesia del Señor es una iglesia poderosa que no cambia, porque Cristo nunca cambió. Por eso el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan los del mundo a ti y tú no te conviertas al mundo. Que ellos vengan a Cristo. Que tu vida sea el resplandor de la gloria de Jehová. Que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Y donde quiera que vayas, aleluya, el poder de Dios estará sobre tu vida. Y el infierno temblará. Y las personas preguntarán, ¿qué te pasó? Cada vez que venís hay algo diferente. Empezaste a venir y las cosas acá empiezan a cambiar. Hablo con usted y usted emana una paz, una seguridad. Eso lo hace Dios. Cuando usted está parado delante de alguien, se llame como se llame, político, brujo, como se llame, y usted está en Cristo, usted tiene una seguridad. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Dice tu palabra en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿De qué te tienes que asegurar, amado hermano, hermana? Que no solamente le tengo que decir, Señor, es tu voluntad que vaya a aquel lugar, pero si tu presencia no va conmigo, que yo no me mueva de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y Dios te mostrará y te abrirá esa puerta, porque Él estará contigo. Te dará descanso. No te preocupes, hermano, porque el diablo siempre se las ingenia. Va a tratar de darte zancadillas, de hacerte caer. Tú mantente firme como un buen soldado de Cristo, esperando la respuesta que venga de Él. La respuesta viene de Dios. No te afanes, no te turbes, espera en Él y Él hará. Salmo 37:4, deleítate en el Señor. ¿Cuándo me deleito, pastor? Cuando lo conozco, cuando empecé a conocerlo, cuando Él empezó a tratar conmigo, tengo paz, tengo deleite. ¿Qué es eso? Descanso en Él, tengo paz, porque Él concederá las peticiones de mi corazón. Y todo lo que le encomendé a Él, Él lo hará. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga tu propósito por el cual fuiste llamado. Padre mío, en esta mañana, Señor, lo que dice el Salmo 138, versículo 8, tú cumplirás tu propósito en cada vida. Si usted realmente le cree a Dios, si usted realmente, hermano querido, cree que Dios algo puede hacer en tu vida, en tu familia, claro que lo puede hacer. Porque Él no hace acepción de personas. Él está aquí. Su presencia está aquí. Vamos a adorar al Rey.
su presencia, glorificarle. Pídale a Dios que lo llene. Pídale al Señor que se haga real en su vida cada día. Que usted pueda andar y pueda caminar en fe. Pueda caminar con un testimonio veraz de la gloria y del poder del Señor. No hemos venido en vano, Señor, en esta mañana. Los hermanos que se han conectado, Señor. Esta palabra, Señor, sea anclada en su corazón. Que esta palabra sea anclada en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Una iglesia victoriosa, que tiene un Padre que no conoce derrota y que venció la misma muerte. Él está aquí. Rima Kamandalaya. Te adoramos.